Nuevamente es un gusto poder estar con usted, es una alegría también. ¿Cómo se está pasando estos días de la cuarentena? ¿Cómo lo estamos viviendo? Pues seguramente en una manera muy distinta de cuanto habíamos pensado, de cuanto hubiéramos imaginado, de cuánto pues podemos nosotros alcanzar a pensar en nuestra actual situación. Sin embargo, pues es así. La vida, que tiene sus misterios tan impredecibles, tiene sus misterios también tan importantes. Creo que estamos en un momento en el cual la vida la tenemos que valorar mucho más que otras cosas. Mucho más, incluso a veces que hasta los bienes que creíamos necesarios para la vida, pues ahora nos damos cuenta que el resguardo de la vida y el resguardo de los nuestros es una situación importante y en algunos casos desesperada. Me encontraba el otro día viendo televisión, porque hasta de eso tengo tiempo ahora, y viendo la televisión había una película sobre la guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial del año 1943, y precisamente estaba ahí apareciendo la imagen de una señora con un recién nacido encerrada en una casa en ruinas, y pues inmediatamente trasladé la imagen a la situación nuestra actual y me imaginé cómo pudo haber sido aquel contexto de guerra en el cual, no obstante la situación que circundaba a las personas, pues esta mujer con una criatura, fruto no sabemos si de un matrimonio o quién sabe también de algún abuso, y entonces no solo la situación de destrucción del entorno, el peligro para la vida y el tener que estar naturalmente encerrados y con tanto peligro. Así es que, pues claro, de vez en cuando se nos recuerda precisamente el valor de la vida y cómo esta vida tenemos que aprender a vivirla y a valorarla, incluso mucho más que otras cosas que hubiésemos pensado fuesen importantes o interesantes. Vamos a iniciar este día nuestra segunda reflexión sobre los cánticos del siervo que Isaías nos presenta en los textos de estos días en la liturgia. En la primera lectura particularmente, destinamos este martes santo a la segunda catequesis sobre el segundo cántico de Isaías. Iniciamos nuestro programa hoy, invocamos al Señor con el Salmo número 3. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, ¿cuántos son mis enemigos? ¿Cuántos los que se levantan contra mí? ¿Cuántos dicen de mí, ni siquiera Dios le ayuda? Pero tú, Señor, eres un escudo en torno a mí, mi gloria, tú me haces levantar la cabeza. Si a voz en grito clamo al Señor, Él me escucha desde su monte santo. Me acuesto, enseguida me duermo y me despierto porque el Señor me sostiene. No temeré las flechas de un ejército desplegado alrededor contra mí. Levántate, Señor, sálvame, Dios mío. Abofetea a todos mis enemigos, rompe los dientes de los malvados. De ti, Señor, viene la salvación y la bendición para tu pueblo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga, el Señor nos proteja, nos libre de todo mal. Amén. Bien, entonces hablamos estos días sobre los cánticos del siervo sufriente que nos presenta Isaías. Ayer hacíamos la introducción con el tema sufrimiento y el sufrimiento de la persona justa. La persona que tiene que padecer sin una causa, sin un motivo aparente, simplemente por el hecho de vivir, que ya la vida de por sí se lleva a cierto sufrimiento. Pero anotábamos también que el sufrimiento, aparte del dolor causado, resulta que pone a hacer preguntas interiores muy importantes para nosotros y nos hace como ciertas preguntas al respecto de si la vida vale la pena o no cuando se tiene que sufrir, si el sufrimiento vale la pena o no cuando se está atravesando, y sobre todo una pregunta muy importante que en estos días va a resonar, que aparece también en el contexto de la lectura que hicimos tanto este domingo como haremos este Viernes Santo en la pasión del Señor, cuando Jesús mismo pregunta: Señor, ¿dónde estás? Aquel Dios mío,
¿por qué me has abandonado? Bueno, pues entonces el sufrimiento hace parte de estos cánticos, porque a partir del contexto de sufrimiento es de donde ellos nacen, a partir de este sufrimiento es de donde la pregunta de alguien ayuda a buscar una respuesta, y en lugar de quizá crear una confrontación con Dios y estar peleando en contra de Dios, que a veces puede suceder, y humanamente usted no me dejará mentir, también a mí a veces esas preguntas me rondan en la cabeza como si fueran moscas que están por ahí dando vueltas y vueltas. Bueno, pues a veces uno encuentra ese tipo de preguntas y tiene que encontrar una explicación. Isaías intenta darnos una, y hoy en este segundo cántico intentamos un nuevo tentativo, una nueva aproximación de parte del profeta para decirnos qué hay en todo esto. Este segundo cántico quizá lo vamos a presentar desde una perspectiva. Si ayer presentamos la de sufrimiento, presentemos hoy la perspectiva del poder por una parte y de la vida por otra parte. ¿Por qué motivo el poder? Bueno, pues en el contexto de Israel, cuando se creó la monarquía, cuando aparecen los primeros reyes, cuando están las primeras personas al frente del pueblo, ellos habían tenido una experiencia de guías muy diferente, como la que tenemos hoy nosotros, por ejemplo, de nuestros gobernantes, presidente, gobernadores, alcaldes, diputados, magistrados, todo lo demás. Bueno, pues el pueblo de Israel había tenido su propio sistema de gobierno que en un primer momento ni siquiera lo necesitaron, porque eran esclavos y no había modo de tener un poder propio. Cuando ya salen al desierto y en su contexto de libertad o de liberación, entonces el jefe, el caudillo, era Moisés. A partir de Moisés, pues viene también Josué. Después de Josué van surgiendo otros líderes por allí y comienza un tiempo diferente que ya no era el de estos caudillos, sino ahora tienen otras personas al frente del pueblo, pero que sin embargo no se constituyen todavía como gobernantes. No son las personas que están al frente del pueblo, sino son ciertos líderes. En cualquier grupo humano siempre hay una voz que resuena un poquito más que las otras. Entonces, en ese contexto van surgiendo personas por ahí. Pero el pueblo va dándose cuenta que alrededor, en los otros pueblos, existe la monarquía, existen los reyes, existen los poderosos. Y el pueblo, celoso de los demás, le dice: Señor, nosotros también queremos un rey. Y en la presentación del rey, cuando Dios discute esto con el pueblo, dice: bueno, pero es que si ustedes quieren un rey, el rey va a necesitar sus mejores tierras, sus hijos como guerreros, sus hijas como esposas. Va a pedir lo mejor de ustedes, y el pueblo dice: está bien, pero nosotros queremos un rey. A partir de ese deseo de un rey, de un gobernante, de un poderoso, resulta que pues actualmente muchos quieren sentirse también como reyes, muchos quieren sentirse también poderosos, y ha sido una tentación durante siglos y siglos lo que la existencia humana lleva sobre este planeta. Seguramente muchos han querido levantarse, erguirse y ser en un pueblo el rey, el propietario de todo, el que dispone de la vida de los demás, el que dispone también del bienestar de las mujeres o de su malestar, el que quiere tener todo en su mano y todo tomado allí, y todo le pertenece. Entonces, el poder ha sido una tentación muy frecuente en la humanidad. Actualmente también el sentirse poderoso, el sentirse fuerte, el sentir que no se necesita de nadie, sino al contrario, que los demás necesitan de uno y que uno puede mostrarse como mucho más altivo y ver a los demás en situación de inferioridad. Claro, eso crea una sensación de seguridad en muchas personas, y actualmente eso se busca. Es una tentación muy propia. Entonces, no solo fue del pueblo de Israel en su momento, en su contexto, sino ha sido siempre una tentación. Y ahora, pues no digamos, también poderosos le llamamos a un gobernante, pero junto con este tipo de poderosos que están en el gobierno aparecen también otros poderosos
¿Cómo pueden ser, por ejemplo, los que tienen el poder de las armas, los que tienen el poder de las leyes, los que tienen en este día, por ejemplo, en estos días que vivimos, pues poderoso? Podría llamarse también a una persona capaz de encerrarse en su casa y de vivir esta cuarentena sin necesidad de nada ni de nadie, porque tiene los medios para hacerlo, tiene la facultad de hacerlo. ¿Qué le vamos a pedir hacer cuarentena, por ejemplo, a alguien que apenas tiene casa o que definitivamente no la tiene? Entonces aparecen hoy nuevos poderosos, o quien tiene el poder de cuidarse al punto que no se va a enfermar posiblemente de coronavirus, o si se va a enfermar, pues tendrá los medios para ir a un hospital privado y hacerse todo tipo de tratamientos a fin de poder salvar su vida. En fin, hay muchos poderosos en este tiempo. El poder es siempre una discusión, porque si yo no tengo poder, entonces soy un desfavorecido, y por tanto el poderoso automáticamente elimina a los que no tienen poder o se coloca sobre ellos. Sin embargo, el poder es también tramposo, porque esclaviza a la persona que lo busca, esclaviza a la persona que lo sigue, se vuelve esclava a esta persona de ese tipo de comportamiento que lo lleva a buscar el poder, y por tanto no es una persona libre. Podríamos pensar nosotros que por ser poderoso alguien puede ser libre. De repente no, quizá no, y a lo mejor sean tan esclavos o mucho más esclavos de lo que nosotros nos hubiéramos podido imaginar. Entonces, ser poderoso y ser libre no es lo mismo. No es lo mismo, y muchas veces ser poderoso significa ser mucho más esclavo que lo que hubiésemos imaginado. Muy bien, resulta que la vida entonces de alguien que persigue el poder se configura a partir de ese objetivo que la persona está persiguiendo. No le interesa felicidad, salud, bienestar de los demás, no le interesa un crecimiento en conjunto, sino le interesa nada más, únicamente, absolutamente, solo su persona. Y entonces toda la vida se organiza para buscar ese poder que está deseando o que está ambicionando. Ahora bien, podríamos nosotros a raíz de esto mencionar tres palabras, porque el poder lo tenemos que relacionar precisamente con la vida. Existe un mal vivir, existe un desvivirse y existe un convivir. A ver, mal vivir. ¿Por qué mal vivir? Si no estoy bien, estoy mal viviendo. Si no soy feliz, estoy mal viviendo. Si estoy enfermo, estoy mal viviendo. Y si la causa de todo lo que yo padezco tiene que ver con alguien, entonces ese es un mal vivir a causa de los poderosos. Es un mal vivir a causa de los intereses de otra persona que pone mi vida en riesgo y mi vida en crisis, precisamente para alcanzar sus objetivos. Entonces hay un modo de mal vivir, y mal vivir sería no alcanzar la vida que con dignidad pues a mí me compete, la vida que a mí me toca con respecto a lo que Dios desea para mi persona. Entonces hay un mal vivir. Pero hay un desvivirse. Usted, padre de familia, madre de familia, a usted que le corresponde, por ejemplo, la obligación de cuidar de otras personas, usted puede hacerlo de la mejor manera posible, puede trabajar, vivir, ayudar a los otros en esto, en aquello, en lo otro, y cada día que pasa usted se está gastando, usted está perdiendo pedazos de su vida para que otros puedan vivir. Entonces, este renunciar voluntariamente a la existencia o al propio afán de crecimiento para permitir que otros crezcan, entonces esto le podríamos llamar desvivir o desvivirse. La vida que se tiene ayuda para que otros puedan vivir. Entonces, malvivir por una parte, desvivir por otra parte, y hay un punto quizá intermedio entre ambas cosas que le podríamos llamar convivir. Veamos. Si hay una persona interesada en destruir todo lo demás, apropiándose para sí mismo y quedándose para sí mismo con todo lo demás, hay una persona que renuncia a todo eso para que otros puedan vivir. Entonces, los que se desviven
ayudan para que el desbalance que crean los que malviven entonces pueda llegar a un momento de una convivencia pacífica, pueda llegar a un momento en el cual pues tanto el malvivir como el desvivirse puedan aprender juntas a convivir, a estar juntas, a vivir en el mismo mundo. Y al menos en este mundo se dice, si no alcanzamos a desvivirnos, si no llegamos todos a ese punto, si no alcanzamos toda la posibilidad de vivir, al menos tratemos de convivir. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, la figura del siervo que nos presenta Isaías probablemente tiene mucho que ver con este aspecto, con el aspecto del convivir. Convivir nos enseña el siervo que de alguna manera hay una convivencia pacífica, hay un modo pacífico de poder vivir entre unos y otros, entre ricos, pobres, entre necesitados, no necesitados, entre esclavos del vicio, del poder o quienes lleguen a padecer en este contexto de lo necesario para vivir. Entonces llega el momento del convivir. ¿Cómo se convive? ¿De qué manera se aprende? Esta segunda parte del libro de Isaías, que corresponde a un Isaías mucho más profético, pero también con lo profético tiene un poquito más como artístico, y lo artístico lo conjugamos aquí con estos cánticos, porque los cánticos son como poemas elaborados, quién sabe si no la profecía. En un primer momento Isaías los pensó como la letra de una canción. Recuerde usted que hay canciones que nos marcan la vida, y como decimos, sin querer queriendo. Recuerde que hay una canción que probablemente nos explica mejor de lo que nosotros con nuestras palabras somos capaces de realizar, y entonces esas palabras de esa canción para nosotros se vuelven casi como el contenido de nuestra vida, se vuelven casi como lo que nosotros esperaríamos para la vida nuestra. Entonces resulta que esa canción nos marca a nosotros y nos dice, y para nosotros es como algo venido del cielo, porque nos trae una palabra que anima nuestra condición. Bueno, pues entonces hacemos una pequeña pausa, volvemos con usted dentro de un momento y le pedimos al Señor especialmente que este aprender a convivir con nosotros sea realmente un momento importante de convivencia, sea para nosotros un momento que nos ayude a que nuestro desvivirnos todos los días pueda ayudarnos a convivir en un mejor modo.
Estamos de vuelta con usted y estamos tratando ahora el tema del segundo cántico del siervo de Isaías. Como este segundo cántico, junto con el poder del que hablamos y junto con el desvivirse, el malvivir y el convivir, llega en algún momento a convertirse en la misión de Jesús y en aquello que Jesús vino a realizar al mundo. El cántico, que lo encontramos en el capítulo 49 del libro de Isaías, nos dice de la siguiente manera: Escúchenme, islas, presten atención, pueblos lejanos. Estaba yo en el vientre y el Señor me llamó, en las entrañas maternas, y pronunció mi nombre. Hizo de mi boca una espada afilada, me escondió en la sombra de su mano, me hizo flecha puntiaguda, me guardó en su aljaba y me dijo: Tú eres mi siervo Israel, de quien estoy orgulloso. Mientras yo pensaba, en vano me he cansado, en viento y en nada he gastado mis fuerzas. En realidad mi derecho lo defendía el Señor, mi salario lo tenía mi Dios. Y ahora habla el Señor, que ya en el vientre me formó siervo suyo, para que le trajese a Jacob, para que le reuniese a Israel. Tanto me honró el Señor y mi Dios fue mi fuerza. Es poco que seas mi siervo y restablezcas las tribus de Jacob y conviertas a los supervivientes de Israel. Te hago luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta el confín de la tierra. Palabra de Dios. Muy bien, entonces, segundo cántico. Ayer mencionábamos el primer cántico y el primer cántico tenía que ver en modo particular con la misión. La misión que el siervo está llamado a hacer. Hoy no trata sobre la misión, sino que comienza un poquito antes de la misión y antes de que, por supuesto, antes de que nosotros estuviéramos en este mundo, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Y cómo empieza esta reflexión? La Biblia, por ejemplo, dicen que comienza en un modo más o menos similar. Probablemente uno de los primeros libros de la Biblia fue el libro del Éxodo, no el del Génesis, sino que el Éxodo toma cuenta de la condición actual hoy, de lo que Dios hizo por mí hoy. Y una vez que la persona se da cuenta de que Dios ha hecho cosas maravillosas por esta persona y por el pueblo, dice, bueno, pero ¿y antes de esto qué fue lo que hubo? Bueno, el segundo cántico entonces responde de alguna manera no solo a la misión que el siervo está llamado a cumplir, sino responde a el inicio de su vida, de dónde comenzó, y por eso es que hace referencia al vientre de su madre y desde dónde nace y todo lo demás. Muy bien, pero también hace referencia a la misión, esto lo vamos a ver dentro de un momento, hace referencia a la misión, pero aquí viene algo muy importante en el contexto de la misión como lo presenta el profeta Isaías. No solo habla de la realización de algo, no solo habla de que, bueno, entonces te contrato, por ejemplo, tomemos una persona contratada para hacer un trabajo, te contrato para hacer este trabajo, nada más, ese es tu trabajo. Cuando se dice que se comenzaban a construir automóviles ya en modo industrial, así un poquito grande, entonces las personas eran contratadas para hacer un solo trabajo. Por ejemplo, ¿quién tenía que poner este tornillo específico? Y entonces su trabajo de toda la vida era poner solo ese tornillo. El siguiente ponía el otro, y así se iba armando, pero esta persona hacía únicamente un único trabajo y era el trabajo en serie que le llamaban. Entonces el vehículo iba pasando por allí y poco a poco el paso se iba realizando y la persona solamente ponía ese único tornillo, ese único aspecto que a esta persona le convenía. Luego, entonces, pues la persona hacía eso único y ya. Entonces, en Isaías aprendemos que esta persona llamada siervo no solo es encargada de hacer ese puntito y su misión es eso y nada más, sino que hay algo más que, entendido ya en un contexto cristiano, entendido en un contexto de fe, eso que allí acontece nosotros le llamamos vocación. Entonces, el segundo cántico toma como pie o punto de referencia esto que nosotros podríamos llamarle vocación. Sin embargo,
La vocación, si bien es una llamada de Dios y si bien es una respuesta humana, toma en cuenta algo muy importante y son las condiciones en las que la persona se encuentra. Y en el Cántico de Isaías no es para menos, hay una condición en la que se encuentra la persona, unas condiciones, y esas condiciones aparecen aquí en este cántico, en el versículo 4 de este capítulo 49, que ahora le leo para que nos ayude a entender que hay momentos de crisis en la vida, pero esta crisis de vida, sin embargo, en algún momento ayuda a entender lo que viene y también lo que ya estuvo. Es decir, toda la vida aprendemos nosotros a darle un significado, y ese significado viene a partir quizá no de lo que hay ahorita, no de lo que va a venir en el futuro, sino nuevamente tomamos el conjunto. Mencionando ayer sufrimiento, decíamos que quizá si quitamos la palabra sufrimiento, la escondemos y con ello hacemos desaparecer todo el sufrimiento de la vida, de repente resulta que toda la vida se nos cae, porque el sufrimiento hace parte también de todo esto. Porque el sufrimiento es parte del conjunto. Como decíamos también en el caso de Jesús, la muerte de Jesús, si la quitamos de todo el conjunto de la vida de Jesús, entonces pierde sentido toda la misión. Bueno, pues resulta entonces que Isaías, en este cántico, en el versículo 4, menciona algo muy interesante y dice: mientras yo pensaba, en vano me he cansado, en viento y en nada he gastado mis fuerzas. Bueno, la descripción de la condición actual de la persona que escribe o de la persona a quien se refieren estos cánticos, que decíamos, los cánticos no tienen nombre, no están dirigidas a una persona. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, cuando ya se escribieron los evangelios, se comprendió el contexto de la vida de Jesús, se vio que los cánticos eran una anticipación de la vida de Jesús, que 700 años posteriormente esto iba a acontecer. Muy bien. Entonces, contexto de crisis del cántico. Mi vida se me pasó en nada, persiguiendo el viento, dice. Qué cosa tan terrible. ¿Por qué? Porque por mucho perseguir el viento, ya se pasaron esos días aquí en los que sopla mucho viento, ¿verdad? Y entonces si uno se pone a seguir el viento, ¿qué alcanza? Nada. ¿Cuánto hay que recorrer para alcanzar el viento? ¿1 kilómetro? ¿2 kilómetros? ¿Un día? 8 días? ¿Un mes? ¿Toda la vida? Y entonces comienza un contexto de crisis de esta persona que dice: en nada he gastado mi vida. Por ejemplo, este servidor de usted, que dentro de algún tiempo, de unos cuantos años, llega a los 50 años famosos. Muy bien. Puede uno sentarse a sus 50 años y decir: bueno, 50 años de mi vida, ¿qué he hecho en este tiempo? Y casi inmediatamente viene la respuesta y dice uno: nada, nada. Y es decir, ¿qué tengo de valioso? Nada. ¿Por qué podría alguien ambicionar lo que yo tengo? Nada. ¿Qué le voy a heredar yo a otras generaciones? Nada. Y entonces ese nada puede llegar a ser una respuesta profunda, porque estamos hablando de ocasiones profundas, de preguntas profundas y respuestas que tienen que ser también profundas. Y entonces uno dice: bueno, ¿y entonces en qué he gastado 50 años de vida? En nada. Qué terrible, qué terrible. Y entonces, pues el profeta más o menos está en eso. Y dice este versículo 4: en vano me he cansado. Qué terrible. Trabaja uno muchos años, ya cuando uno llega, por ejemplo, a 50 años de vida, pues obviamente ha trabajado bastante, ha tenido que trabajar bastante, ha hecho esfuerzos a veces de toda la vida, a veces por temporadas, situaciones fuertes de la vida y de trabajo muy fuerte también. Y entonces la persona se pregunta: ¿y en qué me gasté yo la vida? En nada. O sea que me he pasado años y años corriendo el viento. Pues parece ser que sí, parece ser que sí. Entonces,
comienza el cántico, bueno, no comienza, está a la mitad más o menos, son 6 versículos, aquí estamos en el número 4. Sin embargo, lo que diríamos crea el ambiente de este cántico es precisamente ese contexto de crisis. Contexto de crisis muy interesante, muy importante, porque uno puede sentir que, por ejemplo, ahora en esta condición puntual en la que nos encontramos, dice uno, bueno, y si a mí me cae esta enfermedad bendita y me tienen que llevar al hospital, yo que siempre quise morirme en mi casa, en mi cama, rodeado de mi familia, con el cariño de mi mujer, de mis hijos, de todo lo demás, o que yo siempre he querido estar cerca de mis papás en el momento en que más les haga falta, yo que siempre... Todo esto que acontece ahora pone en discusión absolutamente todo. Quien quería, por ejemplo, que lo enterraran con mariachi, resulta que ahora pues no va a haber mariachi de repente, si es que acontece en estos días, no va a haber mariachi, no va a haber pues nada, ni tamales vamos a poder hacer por una situación así, nada. Entonces, un contexto de crisis de donde nacen preguntas muy profundas, y las preguntas que en este contexto nacen pues necesitan respuestas igualmente profundas. Bueno, contexto entonces de crisis, y de crisis no solo del momento actual. La depresión, por ejemplo, es una condición actual. La depresión, a mí me puede dar depresión ahorita, en este momento. Sin embargo, lo duro de la depresión probablemente es que le da valor a todo lo que en la vida hay, y el valor que tiene todo lo demás es la nada. Nada, es decir, siente uno que no ha hecho nada, siente uno que posteriormente no va a poder hacer nada, en fin, de ahí no sale nada. Muy bien. Y en este contexto, ¿hay luz o no lo hay? ¿Hay una puerta de salida o no la hay? ¿Hay algo importante o no lo hay? Y en esa situación tan difícil que atraviesa, y probablemente viene el cántico, bendito sea Dios, y dice, no hombre, sí lo hay, definitivamente. Y en 50 años, si uno de repente no ha podido hacer grandes cosas, comienza a darse cuenta que ya solo haber vivido la mitad de un siglo, uno ha visto morir mucha gente, uno ha visto morirse de hambre muchos, accidentarse muchos, uno ha visto tantas cosas, y uno sigue estando aquí y sigue estando presente. Dice uno, bueno, entonces tal vez sí algo ha habido. El cántico lo dice, y lo dice también de un modo muy bonito. En realidad, mi derecho lo defendía el Señor, mi salario lo tenía mi Dios. El mismo versículo entonces que plantea la pregunta, el mismo versículo ofrece también una respuesta. Y la respuesta dice probablemente, hombre, si yo estaba pensando que yo tenía las respuestas de todo, y de repente la respuesta estaba en las manos del Señor. Quizá mi respuesta, lo más próximo que yo hubiera deseado y hubiera querido encontrar, no estaba la respuesta en mí, sino la respuesta estaba en el Señor. Y se enciende la luz. Y se hizo la luz. ¿Por qué? Porque a veces nuestra vida no es suficiente para poder explicar todo lo que en ella sucede. Necesitamos de algo más grande que nos dé la explicación de este pedacito. A veces, por ejemplo, cuando nuestros hermanos de otras iglesias nos mencionan ciertos parrafitos de la Biblia, ciertos pedacitos que ellos son los que se aprenden, pues claro, ellos tratan de encontrar la explicación a ese pedacito. Sin embargo, como católicos decimos, está bien, pero por favor, por no faltarle el respeto a la Sagrada Escritura, lea lo que está un poquito antes y lea lo que está un poquito después, para encontrar el sentido de todo. Y entonces, aquí, al puntito que estaba viendo defectuoso hoy el profeta, resulta que leyéndolo en el contexto, dice, ay, yo que en vano me cansaba, yo que perseguí el viento y no me había dado cuenta que mi vida estaba en la mano de Dios, que mi derecho estaba en la mano del Señor, y que en realidad pues todo esto lo defendía el Señor. Es decir, que quizá en Dios había una respuesta que todavía Él no se había planteado, que quizá en Dios había respuesta profunda para una pregunta profunda,
pero que uno no tiene la respuesta. No está en uno la respuesta, sino la respuesta está en Dios. Karl Rahner, un teólogo alemán que murió hace algunos años, era más o menos contemporáneo del Papa Benedicto, ya era mayor Rahner que el Papa Benedicto. Bueno, pues entonces él dice que en nosotros hay una sed, hay un deseo profundo que nosotros no podemos saciar. Y ese deseo, dice, no viene de nosotros, no nace de nosotros. Alguien puso la semillita de ese deseo ahí adentro. Y la semillita en nosotros no encuentra respuesta en nosotros, sino tiene que ir más allá para encontrar una verdadera respuesta. Y ese más allá para encontrar la verdadera respuesta no será que está un poquito por encima de nosotros, podría ser. Vamos a continuar entonces con esta reflexión del segundo cántico de Isaías. Le invito a no perder con nosotros la sintonía. Dentro de un momento estamos con usted.
nuevamente con usted de vuelta y agradeciendo naturalmente el hecho de que estas catequesis puedan llegar hasta su casa. De mi parte se hacen con un gran cariño, con un poquito de esmero, pero no es eso, sino especialmente es el deseo de que en estos días en que nos encontramos pues aislados y un poquito lejos del mundo, que podamos sentir a través de los medios de comunicación que hay alguien que está pensando en nosotros. Y naturalmente no solo Dios piensa en nosotros, sino nosotros mismos también nos pensamos. Y también con este tipo de iniciativas lo que buscamos nada más es decir, pues nosotros aquí estamos. Y los que estamos aquí estamos naturalmente pensando en usted. Y eso pues naturalmente nos da o nos puede dar un poquito de sentimiento de cercanía, que no existimos solo nosotros en el mundo. Ya con unos cuantos días que uno no sale de su casa, comienza a preguntarse si allá afuera hay mundo, si el vecino está vivo y si todos los demás estarán vivos y están bien y todo lo demás. Bueno, pues esa es nuestra esperanza y estos programas son precisamente para manifestar esa cercanía. Y mientras tenemos oportunidad de vernos, de saludarnos, mientras pues esta situación la vivimos así, vivimos haciendo memoria de la fe que a nosotros nos ha guiado la vida. Decíamos a raíz de este cántico de Isaías que a partir de los que buscan el poder, a partir de los que buscan ser grandes, a partir de los que quieren todo solo para ellos y no quieren que los demás vivan, de hecho, surgió ya algún comentario y surgen comentarios de muchas personas por ahí que dicen que bueno, que vino porque este virus probablemente va a limpiar un poquito el mundo, pero limpiar no se refiere solo a que el medio ambiente está mejorando. Limpiar se refiere al hecho de que muera mucha gente. Y bueno, claro, nos topamos con vidas humanas, ciertamente es un mundo muy lleno y superpoblado, pero no nos toca a nosotros decidir sobre quién debe vivir y quién debe morir. De eso, lejos de nosotros el desearlo. Sin embargo, los poderosos son así. Bueno, a raíz de que nacen estos poderosos o estos que quisieran ser poderosos, pues naturalmente nacen nosotros que renuncian a un derecho para que otros puedan vivir. Mientras hay quien significa un peligro para la vida, hay quien, por el contrario, trata de dar esta vida. Aquí es donde nos situamos nosotros entonces en este siervo del Señor, que este siervo del Señor es precisamente el que intenta que otros puedan vivir a través de su sufrimiento, a través de su renuncia, a través de la misión que Él vino a cumplir. Bueno, decíamos entonces que en el contexto de crisis, donde nace la reflexión de esta persona, Isaías en este caso, o quien se llamaba Isaías en ese momento, claro, a partir de eso viene entonces el momento en que dice, pero hombre, yo ¿por qué pensaba que el significado de mi vida estaba en mí si a lo mejor esto lo podía yo encontrar en Dios? Y se vuelca entonces a buscar en Dios el significado de lo que actualmente está haciendo. Y es bonito porque vea usted, la gente se cansa de portarse bien. Y la gente en algún momento, tantos dichos que existen al respecto, ¿no? Por ejemplo, de que los niños buenos van al cielo y los malos van a todas partes, aunque hoy hasta los malos tienen que frenarse un poquito. Pero que portarse bien tanto que cuesta y que no sirve de nada, bueno, pues por si a usted en algún momento se le pasó por la cabeza eso de que portarse bien no sirve de nada, este cántico le responde que sí sirve. Que sí sirve. ¿Por qué? Porque hay una misión de parte de Dios, hay un plan mucho más grande en el cual cada cosa que usted hace tiene una repercusión aquí en la vida, pero también en la vida eterna que Dios nos va a conceder. Hay un autor que a mí me gusta mucho citar, el nombre del libro, el libro ya es diferente, pero el nombre del libro me gusta mucho y me llama mucho la atención porque dice el valor divino de lo humano. Lo que aquí hacemos, lo humano nuestro, el portarnos bien, por ejemplo, estos días, con solo el hecho de no salir de casa de modo inútil, pues
claro, ya tiene una repercusión divina también. Es decir, en el cielo hay una respuesta a lo que nosotros estamos haciendo aquí en la tierra. Entonces, únicamente si yo me pongo a leer que yo me porto bien, pero nadie se da cuenta y nadie me da un título de bien portado y nadie me dice felicitaciones y le damos una medalla porque usted se portó bien. Sin embargo, hay una repercusión divina de esto. Hay en el cielo algo que acontece por lo que yo aquí en la tierra estoy haciendo. Jesús lo dijo cuando concedió a sus apóstoles el poder de perdonar los pecados y les dijo: todo lo que ustedes aten aquí en la tierra quedará atado en el cielo. Es decir, cómo entre una cosa y otra hay correspondencia. Bueno, pues portarse bien también tiene su correspondencia. Y esto en el sentido de una misión pedida por Dios que se entiende como una vocación. Es decir, cuando alguien ha hecho de su vida, por ejemplo, tomemos algo que comúnmente sucede, cuando alguien hace de la educación la misión de su vida, un maestro o una maestra, un docente, una persona que para esa persona su paga, su sacrificio, su recompensa, todo lo que busca en la vida es poder transmitir a otra persona conocimiento, pero junto con el conocimiento transmite vida. No se trata simplemente de conocimiento, sino se trata de transmitir la misma vida a través de ciertos conocimientos. Muy bien, pero eso lo podríamos entender no solo como una misión humana, sino a lo mejor como una vocación venida de Dios. Dios mismo se encarga de que esto que yo tengo aquí dentro, que tenga un significado. Y que tenga un significado no solo para mí, sino significado también para muchas personas. Entonces comienza este cántico del siervo de un modo muy importante, mencionando el seno materno. Y vuelve a decir, hombre, o sea, todo lo que está aconteciendo aquí no tiene nada más que ver con un mal pensamiento que yo tuve, sino a lo mejor todo esto desde el inicio, desde que todo comenzó, estaba ya en el proyecto de Dios. Estaba yo en el vientre y el Señor me llamó, en las entrañas maternas y el Señor pronunció mi nombre. O sea, ¿dónde comenzó la historia? Comenzó desde el seno materno. Historia no solamente de la vida, es decir, no solo la vida comenzó allí, sino también el proyecto de Dios, la ilusión de Dios sobre la vida. Todo lo que yo hoy podría hacer de repente no es que comenzó ahora, a partir de que yo me gradué de maestro, entonces soy maestro, sino quizá toda mi vida apuntaba hacia este punto. ¿Y cómo lo hace gráfico? ¿Cómo es que lo dice aquí el autor de este cántico? Bueno, pues cuando habla del ser como la punta de una flecha. ¿Qué de particular tiene la punta de una flecha? ¿Qué es? ¿A qué se refiere el ser una punta de flecha? Bueno, pues resulta que cuando alguien, en ese contexto seguramente, cuando alguien tiraba una flecha, resulta que la flecha o la puntita de la flecha es precisamente esa parte la que comienza a penetrar en el objeto hacia el cual la flecha iba dirigida. Entonces es la punta la que se encarga de abrirle camino al resto de la flecha. En algunos casos utilizan la palabra punta de lanza. ¿Qué es lo que resulta? La lanza, el objeto en sí, tiene un cierto peso y ese peso, junto con la fuerza que alguien le aplica, es lo que empuja la punta de la lanza. Entonces la punta de la lanza penetra, pero es el peso de la lanza la que hace que termine de entrar en todo el objeto. Claro, eran cuestiones de guerra y todo lo demás, ¿verdad? Pero utilicemos el contexto ese, la punta de la lanza, la puntita, de dónde venía todo. Quizás lo que nosotros hoy vemos de nuestra vida es la punta de lanza. Me dedico a ser maestro, maestra, me dedico a ser docente, me dedico a enseñar a los demás, pero todo el resto de mi vida es como el peso de la lanza, que hace que lo que hoy es realmente tiene una penetración profunda, tiene un alcance profundo, tiene una cualidad, pero depende de todo lo que hay detrás de ello. Entonces, lo que entiende el profeta y lo que quiere dar a entender con este cántico es que la misión que hoy la hace no la hace por voluntad propia,
sino seguramente porque es una llamada de Dios. Pero al recibir esta llamada de Dios, resulta que Dios no solo toma el hoy de mi vida, sino que toma también el ayer, desde que todo esto comenzó. Desde que yo comencé a hacer historia, Dios comenzó a trabajar. Comenzó a trabajar a la persona, según nos lo explica el primer versículo entonces de este capítulo 49 de Isaías. El Señor me llamó en las entrañas maternas y pronunció mi nombre. Desde el inicio entonces había algo que ya estaba listo y preparándose para este profeta. Uno llega y se sienta a comer el almuerzo, pero naturalmente para que ese almuerzo existiera hubo mucho trabajo previo. Hubo mucho trabajo no solo de una persona que preparó los alimentos, sino incluso de quien hizo que esos alimentos pudieran llegar hasta nosotros. Desde que el que sembró, cultivó, desde el que cosechó, desde el que trajo al mercado, desde el que fue a comprar al mercado, quien lo preparó en la casa para que todo pudiera llegar. Entonces la punta de lanza es el almuerzo ya servido, pero el resto de la lanza es todos los actos previos que a continuación de eso hubo. Entonces, desde el inicio, Dios marcó la vida de una persona. Aquí lo hablamos del profeta, aquí hablamos de esta persona, del siervo que a continuación va a venir. El profeta todavía no lo sabe, pero sin embargo hay algo ahí muy importante. Muy bien. Refiriéndose ya a la misión que esta persona realiza, el último versículo dice: es poco que seas mi siervo y que restablezcas las tribus de Jacob y conviertas a los supervivientes de Israel. Es poco. O sea, seguramente si comenzó con un contexto de crisis en el que nada vale nada, es decir, todo vale nada porque nada encuentra satisfacción, encuentra la satisfacción en Dios, pero ahora Dios le dice: lo que estás haciendo es poco, realmente no compete a todo lo que la vocación significa. ¿Por qué? Porque la vocación, según este último versículo del cántico, dice: te hago luz de las naciones, para que mi salvación llegue a otros, para que mi salvación llegue mucho más allá. Entonces, lo que yo hago es poco, puesto en las manos de Dios, se convierte en mucho más. Como en el caso de la multiplicación, cuando Jesús llamaba a sus discípulos y decía: bueno, ¿qué tenemos aquí para darle de comer a la gente? Y decían: bueno, aquí hay unos 2 panitos nada más. Bueno, a nosotros nos toca poner nuestros 2 panitos. La multiplicación, eso le toca al Señor. Y este último versículo es lo que nos da a entender en este caso. Es poco que seas mi siervo, es poco que convoques a Israel. Yo te hago luz de todas las naciones. En manos de Dios, entonces, la misión que ahora realizamos probablemente a ojos nuestros sea poca. A lo mejor a los ojos de Dios cobra un valor muy grande, porque humanamente nos parece poco. A mí me parece poco, por ejemplo, hoy en mi contexto, que mi acción sacerdotal de casi todos los días pues sea venir a pararme aquí y a enviarle saludos a usted a su casa. A mí me parece poco. Para mí eso es poquito. ¿Por qué? Porque uno está acostumbrado a tener un día un poquito más lleno de otras funciones. No es que ahorita me voy a ir a dormir, tengo también que hacer, pero para uno lo que hace es poquito. Pero ¿qué tal que ese poquito puesto en las manos de Dios, entendido como una misión divina, probablemente Dios lo convierta en algo mucho más grande? Quizá lo que usted hoy está haciendo en su casa siente que sea poco y que su capacidad es mucho más allá. Por supuesto que lo es, y bendito sea Dios que es así. Ahora nos toca esto, nos corresponde esto, que puesto en las manos de Dios puede corresponder a algo mucho más grande. Y aquí es donde entonces en este luz de las naciones encuentra también su correspondencia con el ser de la iglesia. Ya no se refiere únicamente al siervo, ya no se refiere únicamente al profeta Isaías, ya no se refiere únicamente a mi persona, sino ahora luz de las naciones se refiere probablemente a un contexto mucho más amplio y que lo podríamos entender como la iglesia, la luz del mundo, la luz de todas las personas, la luz de las gentes que viene a través de la voluntad de Dios. Muy bien, si recopilamos entonces todo esto, podríamos decir: hay alguien que quiere todo el poder del mundo, alguien que puede entrar en crisis en un contexto, en un momento de su vida porque no ha conseguido el poder del mundo, alguien que no ha conseguido de hecho casi nada o apenas nada,
pero de repente se enciende la luz y encuentra que hay un significado en algo que viene de Dios, y ese algo que viene de Dios le da valor al momento actual de crisis, le da valor al momento futuro del cumplimiento de una misión, pero le da valor también al inicio de la vida. Entonces, ese comprender, como lo dice aquí el versículo número 4, en realidad mi derecho lo defendía el Señor, mi salario estaba en las manos de Dios, en realidad mi misión y mi vida estaba en las manos de Dios, le da un valor completo a todo el contexto de la vida. Momento actual de crisis probable, momento después de salida de crisis, momento desde el inicio de la vida, y en fin, todo esto tiene un valor y mucho más grande del que pensamos, y mucho más allá del simple acontecimiento, de lo poquito que todos los días podemos hacer, de las pocas cosas que alcancemos nosotros. Sin embargo, visto desde Dios, esto se convierte en una misión que tiene una validez mucho más allá de lo que nuestros ojos pueden ver, pueden captar. Muchas gracias. Entonces, llegamos al final de nuestro programa. Le agradezco por estar siempre pendiente con nosotros, por estar siempre en compañía nuestra. ¿Y por qué? Pues espero en Dios que esto poco que estamos todos los días haciendo y todos los días logramos hacer, pues que puesto en las manos de Dios sea realidad, luz para alumbrar a alguna persona, que sea también para nosotros en este contexto de lucha, de dificultad, en este mal vivir o en este desvivir, para que esto nos ayude a convivir, para que sea para nosotros la luz que nos permite no vivir de un modo mal, no desgastar nuestra vida persiguiendo el viento, sino que sea algo que nos permita poder hacer un trabajo en conjunto, junto a las personas que queremos. Muchas bendiciones para ustedes. Esperamos mañana su sintonía para que nuevamente tratemos sobre el cántico de Isaías, y ahora el número 3 de esta serie que el profeta nos presenta. Muchas gracias, un buen descanso.